Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer al pulmón, cómo se origina este mal y también qué tratamientos hay para diagnosticar el cáncer al pulmón e inclusive tratarlo de manera eficiente, ¿no? ¿Qué esperanzas hay para las personas que están ahora padeciendo este mal? Para eso tenemos como invitada a Claudia Carrera, que es bachiller en Ciencias con especialización en Biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y cuenta con una maestría por la beca Chevening en Tecnología Biomolecular Aplicada de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, ¿no? Actualmente es codirectora y mentora del programa Serendipity Scientific Mentorship Program. Hola Claudia, bienvenida al programa. Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Qué bien, no sé si tal vez podemos comenzar por definir qué es el cáncer al pulmón, ¿no? Mucha gente no sabe en general qué es el cáncer, ¿no? Bueno, el cáncer al pulmón básicamente es un crecimiento no controlado de células anormales que se puede desarrollar en un pulmón o en ambos. ¿Y por qué se da este crecimiento? Es debido a ciertas mutaciones en el ADN. Como había mencionado Paola en uno de los bytes, el ADN está conformado por varias bases nitrogenadas. Tenemos adenina, timina, citosina y guanina. Y si hay un desarreglo, eso ya implica una mutación. Por lo tanto, una mutación en alguno de los genes, como pueden ser oncogenes, que son genes potenciales a desarrollar cáncer, ya implicaría un mal mecanismo por parte de la célula y desarrollar las células tumorales. Entonces, un crecimiento exacerbado de estas va a ocasionar un tumor o el crecimiento de un tejido dañado y que al final puede bloquear ciertas funciones básicas y complejas que tiene el pulmón. ¿Hay una manera de identificar estos oncogenes y impedir que se activen? No una manera, bueno, en este caso sería el diagnóstico que se le puede dar al paciente como tal. Entonces, cuando el doctor ya verifica por los síntomas que puede presentar, por la sintomatología que puede presentar el paciente, ya se le va a derivar a hacer ciertos tipos de pruebas para diagnosticar qué tipo tiene. Para esto hay dos tipos de cáncer al pulmón. Están el de células pequeñas y el de células no pequeñas. Para darte un porcentaje más o menos, las células pequeñas da un 20% de la población y las células no pequeñas es a un 80% de la población. Dentro de las células no pequeñas hay tres subtipos. El adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y el carcinoma de células escamosas. Me comentaste que había una que era típico de fumadores, ¿no? Sí, generalmente es la de células pequeñas. Entonces, en el caso de las células no pequeñas, que es la más usual, que la que te comenté, es el 80% de la población, y de los tres subtipos, el doctor luego de mandar a hacer el análisis para ver cuál es el que tiene la persona, y eso lo van a identificar por microscopía para ver la forma de la célula y con eso lo pueden indicar cuál es la que tiene el paciente. Entonces, una vez desarrollado esto, pasan a hacer las pruebas en laboratorio, que podrían ser el diagnóstico molecular o un diagnóstico por inmunistoquímica o diagnóstico celular, también se le conoce. Y aquí van a ver, por ejemplo, el rearreglo de algunas proteínas por la parte de inmunistoquímica y en la parte de pirosecuenciamiento, que es un tipo de secuenciamiento que también Paula lo había explicado un poco en el byte, donde va a ver las mutaciones de ciertos genes. Entonces, ya hay un patrón de genes que son típicos para el desarrollo de cáncer de pulmón, que al sufrir ciertas mutaciones, lo que hace es que al paciente se le deba dar una terapia dirigida. Y no puede, te pongo un ejemplo, si tenemos al paciente A y al paciente B, y ambos tienen desarrollo de adenocarcinoma, no puede porque tengan adenocarcinoma, se le debe dar el mismo tratamiento. Tienes que revisar cuál es el perfil de cada uno para poder aplicar el tratamiento adecuado. Puede hacer que el paciente A tenga un tipo de mutación y puede hacer que el paciente B tenga otra distinta. Entonces van a requerir diversos tratamientos o diferentes tratamientos. Entonces hay varias mutaciones y a grosso modo hay dos tipos de células que son las pequeñas y las grandes. Pero es toda una familia de cánceres al pulmón, entonces. Claro, o sea, son dos tipos principales. El más desarrollado, como te dije, bueno, no el más desarrollado, sino el que ataca, el más común, el que ataca a la mayor cantidad de la población, es el de células no pequeñas. Hay los tres subtipos y justamente como es el que ataca a la mayor cantidad de la población, es el más estudiado. Claro. Bueno, por ejemplo, en el caso del proyecto que yo desarrollé para mi tesis de maestría,
trabajé validando dos técnicas, inmunistoquímica y pirosecuenciamiento, para el diagnóstico de cáncer al pulmón de pacientes de Reino Unido. Entonces, lo que acá se hacía era el doctor mandaba una lista con los análisis que se debían hacer. Dentro de esto mandaban también el tejido del paciente, el cual debía estar sumergido en parafina. Luego se hacían unos cortes bastante delgados para uno hacer análisis o extracción de ADN para la parte molecular y la otra se mandaba a hacer inmunistoquímica. Entonces, son cortes bastante finos de la parafina con el tejido que se ponen en una lámina portaobjetos y esto va a pasar a hacer el procedimiento de inmunistoquímica. Puede ser manual o puede ser también automatizado. En mi caso yo lo hice automatizado por un equipo, el cual nada más colocabas la lámina, dejabas pasar un aproximado de 4 horas y media para que el equipo haga toda la corrida, todo el procedimiento, las diferentes tinciones y lo que va a detectar básicamente en inmunistoquímica es se le colocan anticuerpos, entonces el anticuerpo va a detectar una proteína específica. Tiene marcadores, tienen como tintas. Claro, o sea, la lámina con el tejido va a pasar al equipo y ahí hay unos kits que ya vienen preparados, los cuales tienen diferentes anticuerpos y diferentes agentes químicos, los cuales van a ir tiñendo la lámina y al final va a permitir que el anticuerpo que viene en el kit pueda detectar a la proteína, mejor dicho, de esta célula tumoral. Entonces, con eso se va a ver si es que la persona presenta o no presenta. Para esto es todo una parte bastante compleja porque luego tienen que retirar la lámina, hay una tinción sobre eso y luego el patólogo es el encargado de revisar la lámina. Tiene que ser un especialista como tal para poder verificar si es que de verdad la persona presenta o no presenta. Me comentaste que para desarrollar cáncer al pulmón el daño, digamos, en el ADN tiene que darse de generación en generación por cada célula, ¿no? Entonces se va acumulando el daño. Claro. ¿Y hay una manera de detectarlo tempranamente, digamos, cuando se da la primera mutación importante, o solamente se podría detectar al final? Dependiendo, o sea, es cuando el paciente vaya al médico, eso creo que ya te lo podría explicar mucho mejor como tal un médico experto en el área, pero es cuando el paciente ya empieza con la sintomatología que él ya puede mandar a hacer este tipo de análisis. Entonces, si llega a hacer un test molecular y sale en el perfil que hay una mutación en uno de los genes, por ejemplo, te pongo uno que es un claro ejemplo de cáncer al pulmón, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, que es muy usual en cáncer de pulmón. Entonces, lo que pasa acá es que este gen va a codificar una proteína que está en la superficie celular y la proteína lo que hace es incrementar la proliferación celular. Por lo tanto, aquí se han detectado 4 mutaciones básicas, no 4 mutaciones básicas, sino hay 4 exones, que son regiones codificantes del ADN, que presentan mutaciones. El exón 18, 19, 20 y 21. Con la que yo trabajé particularmente era la 20. Entonces, aquí se logró ver un cambio de un aminoácido en la posición 790 a otro aminoácido, de la tronina a la metionina. Y por así decirlo, el cambio en funcionalidad que le va a dar a la proteína es que en el dominio tirosin quinasa, que es una parte de la proteína que está dentro de la célula, esta recibe la unión de un inhibidor de tirosin quinasa justamente para evitar que se siga dando la cascada downstream celular. Pero cuando hay esa mutación que te comenté, la T790M, al final no va a ser afín al inhibidor de tirosin quinasa. Entonces, si esa molécula no se puede unir, esta proteína va a estar activa constantemente y lo que va a estar provocando en la célula es una proliferación. Y tú lo que quieres lograr cuando hay un cáncer es justamente evitar la proliferación, porque si no... Eso es lo que pasa, ¿no? Al final hay un daño en el mecanismo de replicación y aparecen células no funcionales, que le llaman células cancerígenas y que ocupan espacio y al final no permiten que la gente respire, ¿no? Claro, va a ocasionarte el tumor que al final puede bloquear al pulmón como tal. Entonces, por eso es tan importante los diagnósticos en laboratorio, sea de la parte inmunistoquímica o de la parte molecular, porque el doctor debe conocer cuál es el perfil del paciente para poder detectar a tiempo cómo se puede arreglar eso y darle la terapia indicada. Y no dar cualquier terapia o simplemente aplicar una quimioterapia porque es la forma o la línea usual. ¿Y por qué es importante eso de la detección temprana, ¿no? Muchas personas dicen, no, pero todavía recién comienza, o se comenta pues que uno tiene predisposición genética a un montón de enfermedades, ¿no? Y no va a estar preocupándose de todo, ¿no? Si uno hace un análisis genético, en 23andMe, por ejemplo, ¿no? Te están dando marcadores genéticos para todo. Entonces, ¿por qué preocuparse primero si es que tienes una predisposición? Y
o sea, un diagnóstico puede ser tan sencillo como tal vez lamer un papel o sacarse una muestra de sangre, y uno podría detectar tempranamente Claro. Sí, la primera mutación, ¿no? de hecho, eso, sí, hay otros tipos de diagnósticos. De los que yo te estoy hablando son los de laboratorio y con los que yo trabajé para la tesis de maestría, pero sí, hay otro tipo de diagnósticos que lo puede dar el médico. Pueden ser biopsias, puede ser esputo, entre muestras, no sé si, entre otras muestras más. Y eso va a depender ya el paciente, de la sintomatología que tenga. El médico ya va a poder evaluar conforme lo que le diga el paciente cuál es la prueba que debe mandar de forma inmediata. Pero algo que sí vi, por ejemplo, que en Reino Unido se suele dar como es un must, el que ellos sí deben tener pruebas moleculares y de inmunohistoquímica. O sea, necesitan esos perfiles los doctores sí o sí, no pueden pasarlas por alto. Acá en Perú la verdad es que no estoy tan al tanto de cómo es que lo están manejando los médicos. Sé que generalmente se van por las pruebas usuales, pero de hecho es una forma muy importante de poder conocer el perfil del paciente para aplicar, como ya dije antes, la terapia dirigida. Sí, pues porque uno a veces tiene una lista de predisposiciones genéticas y uno no sabe por dónde comenzar, ¿no? Exactamente, sí. Y no hace nada hasta que tenga un diagnóstico, pero con un diagnóstico temprano yo creo que se pueden salvar millones de vidas, ¿no? Exactamente. Sí. Porque hay una gran diferencia entre diagnosticar tempranamente un cáncer de pulmón y cuando ya hace metástasis. Exactamente, cuando ya hace metástasis al final puede perjudicar otros órganos del organismo y no es lo que se quiere. Entonces, un diagnóstico temprano es lo ideal para las personas, y que consideren, si presentan ciertos síntomas, asistir al doctor para que él pueda dar el tratamiento, pueda pedir el diagnóstico correcto. Y también justamente en la parte de laboratorio, algo muy, muy, muy importante para la gente es de que cada uno de estos test de laboratorio deben estar debidamente validados. Para eso no es simplemente de que se coge un kit o se coge un equipo y se sigue el manual y simplemente se corren las muestras. Cada uno de los diferentes experimentos que se dan tienen que estar debidamente validados, y hay inclusive normativas que te piden llenarles, que debes tener todo correctamente para que al final puedas dar un resultado correcto, porque lo que no quieres es recibir un falso positivo. Sí, pues eso es terrible, ¿no? Exacto. A veces los médicos te piden, antes digamos, tentarte con un diagnóstico de cáncer, piden otras pruebas, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, por eso es muy, muy importante también la validación. Qué interesante, espero que sigan avanzando con estos diagnósticos tempranos, ¿no? Que podrían salvar tantas vidas. ¿Y qué recomendaciones, ya que estamos hablando del pulmón, que es un órgano importante para la vida, esencial, ¿no? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué recomendaciones? Bueno, primero es no fumar. No fumar es una de las peores cosas que puedes hacer a los pulmones. De hecho, la parte de fumar, o sea, los cigarros sí pueden traer o pueden desarrollar el cáncer, sí es un factor. Porque por muchos años, digamos, hubo toda una controversia y no había un consenso, ¿no? Exacto, pero también hay otros factores ambientales que pueden ocasionar el cáncer al pulmón. Sea la parte de herencia, puede ser también porque estás expuesto a ciertas sustancias industriales, arsénico, uranio, algas radón, rayos X, rayos UV, etcétera. Entonces, hay diversos factores que pueden activar a los oncogenes y desarrollar cáncer. Así que, en general, pues que tengan mucho cuidado con el tipo de exposición que van a tener las personas, que estén atentos a la sintomatología que puedan presentar, que no esperen en el último momento a ir al médico, sino que cuando ya empiecen pues eso se puede buscar en internet claramente, los síntomas de alguna enfermedad, ellos lo puedan leer, y si ya tienen todo esto, pues, parte de ir al médico para hacerse un chequeo preventivo y con eso poder evitar que esto vaya a ocasionar algo mayor. Y a unos síntomas puede ser que toser sangre, bueno, eso sí, toser en general, ¿no? Toser en general, pero el toser constantemente y que eso no se pare, el tener, por ejemplo, casos de neumonía o bronquitis de forma seguida, también puede derivar a que estarías ocasionando cáncer. Entonces, sí hay diversos síntomas que uno debe tener en cuenta para que al final vaya al médico y el médico le dé el diagnóstico correcto, o pida mejor las pruebas de diagnóstico para que puedan definir qué es lo que tiene el paciente y hacer el tratamiento debido. Ahorita, por ejemplo, en lo que es terapias, algo que es un boom que ya hay desarrollado en Europa y en varias partes, son las inmunoterapias. Así que eso es lo que los médicos deben estar apuntando para poder tratar de una mejor forma este mal. Claro, pues entrenar al sistema inmune para que él mismo detecte las células cancerígenas y las ataque sin necesidad tal vez de quimioterapia, ¿no? Que ataca a una gama de células, no solamente
a las cancerígenas, ¿no? Muchas gracias por haber venido a la manzana. Creo que hemos aprendido bastante sobre el cáncer al pulmón. Bueno, espero que se cuiden los pulmones, que piensen en dejar de fumar los que fuman. Y bueno, y que nos sigan en la siguiente edición. Ya estamos de vuelta en Lima. Tuvimos 3 ediciones seguidas en el encuentro internacional de librepensadores en Arequipa. Ahora estamos de vuelta en Lima y vamos a continuar con los programas por semana. También les recuerdo que tenemos las secciones con Paola Larrauri de Science Bites y del Doctor Trónico con Alessandro Strobe para que las revisen, que siempre tienen datos y juegos interesantes. Mi nombre es Víctor García Belaúnde. Esta fue la edición 53 de La Manzana Escéptica. Hablamos sobre el cáncer al pulmón y sobre la esperanza que tienen las personas que sufren actualmente y sobre todo del diagnóstico temprano y las técnicas que actualmente se investigan al respecto. Así que nos vemos en la siguiente edición. Chao.